Descubierto, millonario se conmueve al encontrar a una madre y su hija durmiendo en el suelo frío. María despertó con el primer destello de luz que se colaba por la ventana rota. La sala fría era su hogar, un lugar donde las esperanzas se acumulaban como polvo en los rincones. Miró a Valentina, su pequeña de 7 años, acurrucada en el suelo, y sintió un nudo en el estómago. Se levantó silenciosamente, tratando de no perturbar el sueño de su hija. Su rutina matutina comenzaba de nuevo, envuelta en la misma desesperación de siempre. Preparar el desayuno, acomodar la casa, y, sobre todo, buscar un trabajo que no aparecía. Cada día era una batalla y el horizonte parecía difuminarse más. Mientras pasaba la escoba por el suelo, su mente se llenaba de preguntas. ¿Cuánto tiempo más podría mantener este ritmo? La angustia viajaba por su pecho, y con ella, ese miedo que la asfixiaba, el de no ser suficiente para Valentina. En el fondo, sabía que cada día quedaba más cerca de perder todo lo que había construido en torno a su hija. Pero no podía permitirse rendirse. Un resquicio de perseverancia se entrelazaba con su dolor. Sin embargo, el cansancio la estaba doblegando. Al otro lado de la ciudad, Alfredo, un empresario exitoso, paseaba por el barrio olvidado. Su mundo de lujo le ofrecía todo lo que podía desear, pero, en ese momento, se sentía vacío, abandonado entre rascacielos y yatzas. Cuando se cruzó casualmente con la casa de María, un profundo sentimiento de inquietud le sacudió. La imagen de una madre durmiendo en el suelo con su hija despertó algo en él, una chispa que había permanecido apagada. Se detuvo y su pecho se comprimió. ¿Cómo era posible que la vida pudiera ser tan cruel? Mientras observaba a María y Valentina, sintió la urgencia de hacer algo. Pero, ¿qué podría hacer un hombre como él ante un dolor tan profundo? La idea de ayudar en secreto se instaló en su mente. Su impulso de acción se entrelazaba con el dilema moral de cómo hacerlo sin ser intrusivo. Pero, en el fondo, sus fantasmas personales empezaron a gritarle que esa conexión lo cambiaría a él también. Sin embargo, la ansiedad de su propia vida de excesos lo perseguía. ¿Acaso dejaría de ser él mismo al acercarse a ellas? La angustia lo sacudía, como un eco de una vida que ya no lo satisfacía. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La tensión creció cuando Alfredo dejó la primera bolsa de comida frente a la puerta de María. No sabía si su acción era un acto de bondad o uno de un egoísmo disfrazado. María, al recibir aquel paquete, se sintió desnuda, la desconfianza creció en su corazón. ¿Quién era este extraño que se atreve a entrar en su vida? La mezcla de alivio y recelo era asfixiante, como una cuerda que se tensaba en torno a su cuello. A medida que la confusión reinaba, se despertaron los fantasmas del estigma que la perseguían. Mientras Valentina sonreía al descubrir la comida, María sentía que el suelo se movía bajo sus pies. Este juego peligroso entre dos mundos, donde la dignidad luchaba con el orgullo, acumulaba más presión. Alfredo se metía cada vez más en un territorio desconocido, y María sentía que la red de su vida se estrechaba. En un instante, la línea que separaba la caridad y la verdadera conexión se difuminó, dejando a ambos lidiando con la turbulencia de sus vidas en el umbral de un cambio que ninguno estaba listo para enfrentar. A medida que el destino se tejía entre sus historias, el peso de lo que estaba por venir se hacía cada vez más abrumador, llevándolos a un desenlace inevitable que ninguno podía predecir. Al abrir los ojos tras una noche interrumpida por la preocupación y la incertidumbre, María sintió que el aire frío de la mañana entraba en su hogar como una lanza afilada. La primera bolsa de comida dejada en su umbral la había dejado desconcertada, un regalo que despertaba tanto gratitud como desconfianza. Comenzó a cuestionarse, ¿quién era realmente el hombre detrás de ese gesto? El hambre y la necesidad la empujaron a aceptar la ayuda, pero el orgullo la mantenía atada a la duda. Se encontraba en medio de una lucha interna, donde la dependencia y la dignidad chocaban como olas en un acantilado. En su interior, María sabía que la situación era insostenible. La mirada de Valentina, llena de inocencia y esperanza, era el motor que la impulsaba a seguir. Pero, cada día,
El peso de la rutina le había robado la energía, todas las posibilidades que alguna vez había soñado se desvanecían. Reflexionó profundamente mientras hacía café. La idea de buscar un trabajo se sentía como un reto colosal. No solo se trataba de encontrar un medio para ganar dinero, sino también de recuperar parte de sí misma que estaba perdida. Decidió que debía salir de su zona de confort. Con la determinación anidando en su pecho, realizó una lista de posibles trabajos en la comunidad, donde su esfuerzo se podría traducir en algo tangible. Pensó en sus habilidades: cocinera, limpiadora, incluso había sido maestra de manualidades para niños. Pero, al mismo tiempo, sentía el miedoso susurro que la advertía sobre la posible indiferencia de las puertas que iba a golpear. Mientras tanto, Alfredo observaba su propia vida transformarse poco a poco. Su acto de dejar la comida le había dejado una sensación extraña, como si una parte de él ansiara ser parte de algo más significativo. Cada bolsa se llenaba no solo de alimentos, sino de la necesidad de redimirse, de encontrar sentido en su fortuna acumulada. Su mente pululaba con ideas respecto a cómo podía ayudar a María y a Valentina sin que ellas sintieran que se trataba de caridad. Empezó a planear una forma de acercarse a ellas, a entablar una conversación que no se sintiera impuesta. Mientras ambos se preparaban para dar el siguiente paso, la vida les presentaba nuevos desafíos. Para María, salir a buscar trabajo era como intentar escalar una montaña empinada. El primer lugar al que acudió fue una pequeña cafetería en el barrio. El aroma del café recién hecho le recordó momentos de felicidad antes de que la adversidad golpeara su vida. Sin embargo, al cruzar la puerta y enfrentar la mirada juzgadora del dueño, una oleada de incredulidad la invadió. No podía evitar pensar en lo que diría de ella, una madre con una pequeña que dormía en el suelo, pidiendo un trabajo. En su mente, los pensamientos se volvían cada vez más tumultuosos. Por su parte, Alfredo tomó la decisión de acercarse a su entorno profesional y utilizar su influencia. Llamó a una reunión con sus colegas para hablar de un proyecto filantrópico que había sido olvidado en su agenda, uno que se enfocara en ayudar a madres solteras. A medida que las ideas iban fluyendo en la sala, algo en él empezó a surgir. Sentía que el vacío que lo había atormentado estaba comenzando a llenarse no solo con la presión de ayudar, sino con la búsqueda de un propósito que hasta entonces había ignorado. Ambos, aunque en mundos completamente diferentes, estaban al borde de confrontar sus propios miedos. La siguiente decisión no solo definiría su futuro, sino que alteraría el curso de sus vidas para siempre. A medida que el reloj avanzaba hacia el momento que ambos esperaban, el instante en que sus caminos finalmente se cruzarían, la tensión en el aire se volvía palpable. La transformación personal estaba en juego, y con ella, la promesa de un cambio irreversible. Una llamada inesperada interrumpió la jornada de Alfredo, un acontecimiento que podría cambiarlo todo. Mientras tanto, María, con su corazón latiendo con fuerza, daba el primer paso hacia la puerta de la cafetería, sin tener idea de que su vida podría estar a punto de colisionar con la de él. En ese cruce de destinos, el futuro comenzaba a moverse, empujándolos a un desenlace que nadie podría predecir. María respiró hondo al entrar en la cafetería, el tintineo de la campanita en la puerta acentuó su nerviosismo. Los aromas la envolvieron, evocando recuerdos de tiempos mejores, cuando su vida estaba marcada por la rutina diaria de preparar desayunos y llevar a Valentina al parque. Pero esa nostalgia se mezclaba con un nuevo sentido de urgencia, ya no podía permitirse el lujo de permitir que el pasado la consumiera. Cada mirada que le lanzaban los clientelas parecía penetrarla, como si cada uno la midiera y decidiera si valía la pena ofrecerle un trabajo. Se obligó a mantener la cabeza erguida, recordando la lista de trabajos que había trazado en la mañana. La idea de ser cocinera le emocionaba, pero también le aterraba. ¿Había perdido su toque? Su autoestima se tambaleaba, pero la necesidad de alimentar a su hija actuaba como un incansable impulso. ¿Te gustaría trabajar aquí? La voz del dueño, un hombre regordete con una barba espesa, la sacó de su trance. Al pronunciar esas palabras, su expresión se tornó impasible, como si tratara de disfrazar una mezcla de compasión y escepticismo. María sintió que aquel instante encarnaba el cambio definitivo que tanto había esperado. Sí, por favor, respondió, intentando ocultar la temblorosa vulnerabilidad de su corazón. Solo necesito una oportunidad. Mientras tanto, Alfredo contemplaba la breve presentación de su proyecto ante sus colegas. Al principio, la idea de ayudar a un par de desconocidos había parecido un capricho, una forma de apaciguar su propia culpa. Sin embargo, a medida que exponía sus planes, la pasión lo inundaba.
No se trata solo de proporcionar ayuda, decía, sino de darle a estas mujeres el poder de restablecer sus propias vidas. Las miradas que le dirigían no eran de desaprobación. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que lo que estaba proponiendo era significativo. La idea de que su fortuna podía ser una herramienta de cambio real lo emocionaba, y se sintió más vivo que nunca. Con cada palabra, Alfredo se convencía de que su propia transformación debía ir acompañada de su deseo genuino de ayudar. Fue su colega más joven quien planteó una inquietud. ¿Está seguro de que este enfoque funcionará? Algunas podrían ver esto como caridad. En ese momento, Alfredo comprendió que su misión era aclarar esa percepción. Necesitaba que las acciones hablaran más que las palabras, que su intención fuera evidente a través de resultados palpables. María, por su parte, se sumió en preguntas mientras recorría la cafetería durante su primer turno. Cada cliente representaba un tipo de vida que ella casi había olvidado. Intentaba ofrecer sonrisas, aunque su mente seguía dando vueltas a la idea de que, por cada café que servía, había un futuro para Valentina y para ella, incluso si el miedo la asaltaba a cada instante. Los días pasaron con rapidez, y aunque aún le costaba aceptar su nueva realidad, en el fondo lo sabía, había dado un paso que jamás imaginó posible. La rutina diaria le devolvía una pizca de la identidad que había perdido, la de una madre capaz, trabajadora, luchadora. Un silencio incómodo la comenzó a seguir al salir de la cafetería una tarde. Aquel día, había servido café a un hombre que se le hacía especialmente familiar. La manera en que lo miraba le hizo sentir un escalofrío, como si compartieran una conexión invisible que aún no lograba comprender. Él, sin embargo, se acercó con una pregunta que la llevó a replantearse sus recientes logros y decisiones. ¿Has considerado cambiar el rumbo de tu vida de manera más radical? Mientras María comenzaba a cuestionar la dirección de su camino, Alfredo se encontraba tratando de lidiar con el eco de sus propias decisiones. Se enfrentaba a obstáculos inesperados en su proyecto, y empezaba a dudar si su reencuentro con el sentido de propósito que creía haber encontrado no era más que una ilusión. El momento en el que sus caminos se cruzarían estaba más cerca que nunca, y con ello, la oportunidad de descubrir no solo quiénes eran, sino quienes podrían llegar a ser en conjunto. Fue entonces cuando una revelación impactante iluminó sus mentes. ¿Podría el otro ser la clave de sus respectivas transformaciones, o sería el desafío que finalmente los haría caer? María estaba en la cocina cuando la mezcla de aromas de café recién hecho y el dulce olor de los pasteles horneados llenaron el aire. Se movía con más confianza, un leve brillo en sus ojos mientras aceleraba el paso para atender a los clientes. Sin embargo, su mente seguía dando vueltas a la conversación con el hombre misterioso. La pregunta de cambiar el rumbo de su vida resonaba en su interior, y no podía dejar de pensar en la posibilidad de que el cambio fuera más que una simple mejora en su situación actual. Una tarde, mientras limpiaba una mesa, se encontró con la mirada despreocupada de un niño que le sonreía desde la esquina. Era un reflejo de Valentina, su hija, y eso le recordaba su motivación más profunda. Pero esa sonrisa también la guiaba a una inquietud: ¿qué tipo de futuro estaba construyendo con esta vida? Su jornada no solo consistía en servir café, cada paso en esa dirección la acercaba a una identidad más fuerte y definida como madre y profesional. El tiempo pasaba y la rutina se iba asimilando a su esencia. Nadie la cuestionaba. Pero en el fondo, María sabía que la verdadera transformación requería más que pasar sus días detrás de la barra. La idea de explorar caminos que habían estado inexplorados en su mente comenzó a germinar. Tal vez debería considerar la posibilidad de abrir su propio negocio, en lugar de ser solo una empleada más. La idea la dejaba intranquila y emocionada al mismo tiempo. Sin embargo, cada vez que intentaba desarrollarla, se aferraba a dudas que la hacían dudar de su capacidad. ¿Su habilidad en la cocina aún existía? ¿Podría sobrevivir el riesgo de emprender cuando ya había perdido tanto? Por otro lado, Alfredo se encontraba sumido en la angustia de su proyecto social. Las críticas de sus colegas lo perseguían como sombras oscureciendo su iluminación inicial. Mientras más hablaba, más encontraba que sus esfuerzos podían percibirse como condescendencia. Eso lo frustraba. La pureza de su intención se estaba viendo opacada por la idea de ser visto como un millonario que daba limosna. De alguna manera, sus dudas coincidían con las de María, ambos estaban variando entre perspectivas de éxito personal y la presión de las expectativas ajenas. Una noche, después del trabajo, María decidió bloquear la incertidumbre de su mente con un pequeño gesto.
Se sentó con su libreta, el mismo cuaderno donde había anotado sus sueños de infancia, y debajo de la paleta de colores que la inspiraba, escribió Cafetería de María. La idea la desbordó de energía, y al mismo tiempo, la asustó profundamente. ¿Qué pasaría si no lograba? Pero, ¿y si sí? Encontró clara su intención, un deseo de forjar su propio camino no solo por ella, sino también por Valentina. Mientras esas ideas germinaban, las conversaciones de Alfredo tomaban un giro inesperado. Una reunión con inversores le había abierto la puerta a más posibilidades. Con una chispa de motivación al recordar el impacto que podían tener sus acciones, comenzó a planear modificaciones en su enfoque. Se dio cuenta de que necesitaba rodearse de personas que creyeran realmente en su misión en lugar de preocupaciones por la caridad. La esencia de su ideal era ayudar a empoderar a las mujeres como María que, en esencia, buscaban lo mismo que él. El destino les dio un camino directo hacia un punto de inflexión. La posibilidad de encontrarse se extendía en la misma ciudad, mientras sus corazones palpitaban por un cambio que podría redefinirlos. Solo era cuestión de tiempo para que sus decisiones les llevaran a un mismo lugar. Ambos se lanzaron por caminos inciertos, sin saber que la clave para la transformación que tanto anhelaban estaba más cerca de lo que pensaban. Lo que no imaginaban era que, en su búsqueda de un nuevo rumbo, la conexión entre ellos podría ser la respuesta a sus respectivas dudas. Con cada paso, ambos se acercaban a una revelación que cambiaría el rumbo de sus vidas para siempre, abriendo un horizonte que brillaba con nuevas oportunidades, mientras la pregunta aún flotaba, ¿sería el otro la solución o una nueva fuente de conflicto? María se despertó esa mañana con una determinación renovada. La niebla de la indecisión comenzaba a disiparse y, mientras los primeros rayos de sol iluminaban su pequeño departamento, reflexionó sobre el potencial que había comenzado a vislumbrar. Esos escritos en su libreta, Cafetería de María, se asemejaban cada vez más a un llamado. Un llamado que la impulsaba a dejar de ser solo espectadora de su vida y a convertirse en la protagonista. Decidió que, aún en medio de sus labores en el café, esto no solo sería su trabajo, sería su oportunidad de observar las dinámicas del negocio, de entender qué funcionaba y qué no. Se planteó preguntas estratégicas que antes no se había atrevido a abordar. ¿Qué cafés se vendían más? ¿Qué postres atraían más a los clientes? Al mismo tiempo, comenzó a apuntar ideas para su futuro emprendimiento. Cada día, luego de cerrar, dedicaba tiempo a investigar sobre administración y negocios en su teléfono, transformando las dudas que antes la paralizaban en curiosidad y aprendizaje. En medio de esta nueva dirección, el rostro de Valentina siempre estaba presente. Sus risas eran un recordatorio constante de por qué debía embarcarse en esta aventura. Le prometió a su hija que, si trabajaba arduamente, algún día podría observar a una madre exitosa y realizada, creando su propio espacio e inspirando a otros a perseguir sus pasiones. La idea no solo de ser madre, sino de ser un modelo a seguir, empezaba a habitarnos. Una tarde, mientras freía churros a la hora del desayuno, una conversación espontánea con una cliente habitual, doña Clara, la hizo detenerse. A doña Clara siempre le había fascinado oficiar de mentora, compartiendo consejos sobre negocios y motivación personal. Esa mañana, María decidió abrirse y compartir su sueño de establecer su propia cafetería. Doña Clara la escuchó con atención, alentándola, sugiriendo que supervisara los costos y que estableciera un plan concreto. Este intercambio hizo que las ideas que anteriormente parecían volátiles empezaran a tomar forma sólida en su mente. Por su parte, Alfredo, estancado en la sombra de sus propios temores, comenzaba a sentir la presión de un cambio inevitable. Las reuniones con potenciales inversores se tornaban cada vez más intensas. Las cifras, los gráficos y el concepto estaban allí, pero él sentía que faltaba algo, autenticidad. En su mente, recordó a María, esa madre que había despertado su empatía. Pensó en cómo su proyecto podría beneficiar a personas como ella, empoderarlas a través del desarrollo de su negocio. Sentía la necesidad de alinearse más con su visión original, generar un apoyo real, no solo económico. La idea de colaborar con ella fluyó lentamente en su cuerpo. Sin embargo, la preocupación por qué podría suponer ese vínculo lo retuvo. ¿Serían capaces de unir fuerzas sin que ello generara conflicto? En sus noches de insomnio, lo pensaba. Necesitaba una conexión genuina, un sentido de propósito que fuera más allá de los números que estaba negociando. Había un dilema en él, la eficiencia de un brindis económico versus la búsqueda de un valor humano. María, en un encuentro informal con su diario,
volvió a preguntarse sobre sus fortalezas. ¿Era la cocina su único talento? Ahí, frente a la hoja en blanco, sintió una chispa de innovación. Después de revisar recetas familiares, decidió experimentar. Los días pasaron y, tras probado y ajustado, un nuevo dulce comenzó a formar parte de su repertorio. Se sintió viva, como si el simple hecho de hacer algo nuevo la acercara más a su sueño. La vida se había vuelto un torbellino de aprendizajes, dudas y resoluciones. Algo mayor estaba gestándose en su vida, y en los ecos de esta experiencia maridaban sus miedos internos y su creciente determinación. Las señales comenzaban a indicar que un encuentro entre ella y Alfredo no solo era posible, sino necesario. Pero había una inquietud en el aire, una pregunta mayor se formulaba en sus corazones: ¿podrían unirse sin sacrificar sus visiones individuales? A medida que las decisiones se agolpaban y los caminos de ambos se entrelazaban, una inquietante revelación se cernía sobre ellos: el contexto de sus encuentros podría ser más desafiante de lo que imaginaban, empujándolos hacia un punto de inflexión que los llevaría a confrontar no solo sus miedos, sino a cuestionar el significado mismo de sus aspiraciones. El momento de la verdad estaba cada vez más cerca, y ambos lo sabían. María sentía cómo sus metas iban tomando forma, pero también sabía que cada paso que daba la acercaba a un abismo lleno de incertidumbre. Su crecimiento personal se veía avalado por un deseo feroz de superación. Cada vez que escuchaba el sonido de las galletas al salir del horno, sentía que sus aspiraciones se cosían junto a ellas, mientras su mente reflexionaba sobre el siguiente gran paso, la creación de su cafetería. El tiempo que pasaba sumergida en la investigación sobre administración la llenaba de adrenalina. Un día, mientras repasaba un artículo sobre marketing en redes sociales, un pensamiento se instaló con fuerza: ¿cómo puedo crear una comunidad para mi emprendimiento? La idea de construir un espacio donde no solo se sirvieran cafés, sino una experiencia, se convirtió en su norte. Sin embargo, la vida diaria la empujaba a la rutina. Sus jornadas en el café la mantuvieron ocupada, pero a medida que se introducía en el mundo de los negocios, notó cosas que antes le pasaban desapercibidas. Las reacciones de los clientes a distintas ofertas, la importancia de mantener un atractivo visual en el menú, cada pequeño detalle le enseñaba más sobre el arte de conectar con la gente. María deseaba que su futuro café no solo fuera un lugar de paso, sino un refugio, un sitio donde los clientes quisieran pasar más tiempo. Inspirada, comenzó a probar ideas en el café: noches temáticas donde combinaba sus postres con música en vivo, creando un ambiente familiar que atraía a toda la comunidad local. Ver a las familias reír y disfrutar en su pequeño rincón le daba fuerzas para seguir inventando. En su conversión de mesera a emprendedora, cada risa, cada conversación la acercaba a su sueño. Sin embargo, los miedos se aferraban a su mente. ¿Hasta qué punto estaba dispuesta a arriesgarse? Cada vez que su hija Valentina la miraba con admiración, ese retumbar de dudas se silenciaba, pero siempre regresaba en forma de preguntas persistentes. ¿Y si fracasaba? ¿Y si no lograba el dinero suficiente para sostener a Valentina? La lucha interna se convertía en su compañera constante. Al llegar la semana del evento que había organizado, María sintió un nudo en el estómago. Las sillas estaban llenas, el aroma de la comida inundaba el lugar y las conversaciones llenaban el aire. Sin embargo, su mente divagaba hacia el futuro. ¿Qué pasaría si un inversor estuviera observando la forma en que gestionaba el negocio? La idea de atraer a una figura como Alfredo la emocionaba y aterraba al mismo tiempo. Si él decidía ofrecerle un acuerdo, tendría que abrirse a la posibilidad de un cambio radical en su vida. Inmersa en esa maraña de pensamientos, se dio cuenta de una verdad crucial: su proyecto no dependía solamente de la inversión económica, sino de ser fiel a sí misma y a su propósito. Esa claridad emergió después de un ensayo del evento. Se dio cuenta de que no quería involucrarse con alguien cuya visión no alineara con la suya. Esa revelación la fortaleció y preparó para un inevitable encuentro. La noche del evento, Alfredo llegó, observando desde una esquina. Mientras los niños reían y las familias degustaban los postres, él vio una luz que brotaba de María. La autenticidad de su propuesta lo cautivó, despertando en él un impulso: debía acercarse a ella. Los caminos de ambos convergían, y en ese momento, ella sintió que su destino estaba más entrelazado con el de Alfredo de lo que podía imaginar. Pero a medida que avanzaba la velada, la presión y la expectativa comenzaban a apretar como un tornillo. La conexión era innegable, pero ¿qué entendían realmente sobre el otro? Sin saberlo, ambos se enfrentaban a un dilema personal:
¿serían capaces de abrirse y demostrar sus vulnerabilidades, o se quedarían atrapados en sus propios miedos, poniendo en riesgo lo que podrían construir juntos? El tono de la noche giraba hacia algo mayor, un entrelazado de decisiones que definiría su futuro, y la angustia de lo desconocido resurgía. La intuición de que estaban en una encrucijada era palpable. La pregunta que quedaba en el aire se hacía constante: ¿podrían realmente fusionar su visión de éxito sin sacrificar su autenticidad? Mientras los aplausos resonaban y los ojos de Alfredo buscaban el de María, el aire estaba cargado de tensión. El momento de la verdad estaba a punto de llegar. María sintió como todos los ojos, desde pequeños hasta adultos, la miraban con expectativa. En ese instante, el mundo exterior se desvaneció. Alfredo, el inversionista que podría cambiar su vida, se encontraba frente a ella, observando cada movimiento, cada expresión de su rostro. Todavía en su mente resonaban las últimas palabras de su reflexión: no quería comprometer su visión. Sin embargo, la idea de un futuro incierto la aterrorizaba. ¿Qué quieres para tu café? La pregunta de Alfredo, aparentemente sencilla, resonó en su interior como un eco ensordecedor. ¿Podía realmente articular su verdadero deseo? Mientras intentaba estructurar sus pensamientos, una parte de ella se preguntaba si aquellas descripciones poéticas sobre su sueño eran suficientes para que alguien como él se interesara. Transcurrieron unos segundos, pero en su mente, el tiempo se estiraba y se comprimía a la vez. Recordó el esfuerzo que había puesto en cada detalle, desde los primeros bocetos del diseño hasta el cuidado en la elaboración de cada receta. El olor de las galletas, la sonrisa de su hija al probar las nuevas creaciones, aquellos rayos de sol colándose por las ventanas durante la tarde, todo ello se presionaba contra su pecho, como un recordatorio poderoso de por qué había comenzado este camino. Quiero crear un ambiente donde la gente se sienta en casa, un lugar donde puedan celebrar pequeños y grandes momentos. Las palabras salieron de sus labios sin previo aviso, firmes y claras. Los murmullos se apaciguaron, y Alfredo asintió, su mirada reflejaba un interés genuino. María podía ver destellos de reconocimiento en sus ojos, como si él también añorara algo más allá de las cifras y las proyecciones. Sin embargo, el peso de la realidad regresó, y con él, la duda. ¿Era esa la verdad que Alfredo quería escuchar? Más allá de su pasión, la idea de enfrentarse a un mundo empresarial repleto de competidores la mantenía en la cuerda floja. Malas decisiones podían destruir todo lo que había construido, y el pensamiento de fallar ante su hija la atormentaba. Una voz interna le susurraba que la autenticidad no era suficiente en el competitivo mundo de los negocios. Justo cuando la presión se volvía abrumadora, una sonrisa de Valentina desde la multitud le otorgó un nuevo impulso. La fortaleza de su amor la inspiró. Quizás que Alfredo viera no solo un proyecto, sino la historia detrás de su esfuerzo podría cosechar resultados sorprendentes. Mientras el evento continuaba con música y luces, Alfredo se acercó más. María, me gustaría hablar contigo sobre cómo podemos hacer esto posible, dijo, con un leve temor en su voz, como si estuviera consciente de lo que estaba en juego. Un mar de posibilidades se abría en ese instante, pero también surgieron más preguntas. ¿Estaba lista para dar el siguiente paso? ¿Cuánto de sí misma estaba dispuesta a ceder en el proceso? Las puertas a un mundo que siempre había deseado parecían chirriar al abrirse, y con cada palabra que cruzaba entre ellos, María sentía la tensión del destino. Cada oferta, cada palabra de Alfredo representaba no solo una oportunidad sino también un riesgo. La posibilidad de sacrificio le causaba nerviosismo, la balanza del futuro pendía en una delgada línea. Mientras ambos se retiraban a un rincón más apartado del bullicio, el ambiente erguido entre ellos se tornó tenso. Aunque la oportunidad brillaba, el camino por delante prometía ser tormentoso. Las decisiones no solo afectarían su vida, sino también la de Valentina. En ese momento crucial, con toda la incertidumbre a su alrededor, María estaba lista para enfrentarse a lo desconocido, pero debía preguntarse qué precio estaba dispuesta a pagar por alcanzar su sueño. El aire quedó impregnado de anticipación mientras la conversación se adentraba en lo más profundo de sus reservas. Sin embargo, las palabras no solo traerían respuestas, también revelaciones que podrían cambiar el rumbo de sus vidas para siempre. ¿Conseguiría María mantener su esencia en medio de un mundo que exigía compromisos? El futuro latiendo de manera vibrante aguardaba la respuesta. María respiró hondo, sintiendo la vibración del aire comprimido alrededor de ellos. La conversación comenzó a tomar forma,
y cada palabra de Alfredo parecía arrastrarla hacia un futuro aún nebuloso, donde el riesgo y la posibilidad se entrelazaban como sombras en la penumbra. Me gustaría que me hables de tus números. Tu proyección, dijo Alfredo, su tono se tornó más técnico, como si buscara anclar la conversación en cifras tangibles, en lugar del anhelo que María había compartido. Era una invitación, pero también un desafío. Ella sabía que los números podían traicionar los sueños si no se manejaban con cuidado. La contabilidad era un arte tan delicado como la preparación de un pastel, donde cada ingrediente tenía un propósito y un error podía llevar todo a la ruina. María sintió un ligero escalofrío. He trabajado en eso, cribando costos, proyecciones de ventas. Pero, su voz titubeó. La humildad de su restaurante, el espacio que soñaba con llenar de risas y comparticiones, no podía ser cuantificada fácilmente. No todas las historias se pueden medir en dinero, Alfredo. Este café es más que un simple negocio, es mi forma de vivir, el legado que deseo dejarle a Valentina. Alfredo la miró fijamente, como si buscara comprender la esencia detrás de sus palabras. Entiendo, María. Sin embargo, el capital es crucial. ¿Has pensado en cómo salir adelante si la inversión inicial no rinde? Esa pregunta zumbaba en el aire electrificado entre ellos. Esa noche, después de enfrentar una valiente dilación de su verdadera visión, la verdad la golpeó con fuerza. María había estado tan enfocada en el ideal de su café que había descuidado la parte crítica del plan de negocio. La idea de una proyección realista comenzó a perseguirla, exigiendo respuestas que no tenía. No podía permitir que la pasión la hiciera desestimar el deber que conllevaba el hacer las cosas bien. Decidió, de una vez por todas, que debía acercarse a un mentor, a alguien que pudiera guiarla en ese aspecto. Pero la idea le resultaba arraigada en el miedo, siempre había trabajado en soledad, aferrándose a cada experiencia como un ladrillo que construyó su fortaleza, pero llegar a la vulnerabilidad de aceptar ayuda era un espacio donde no sabía si tenía el valor de entrar. Tras momentos de reflexión, se dio cuenta de que había algo más en juego que su propio futuro. En cada decisión estaba Valentina, dispuesta a seguirla en este viaje, así que tomó una decisión resuelta. Pasaría la semana siguiente combinando sus horas de trabajo con investigaciones, ofreciendo café en eventos locales y, quizás, eligiendo mentores en entre las redes de emprendedores que habían logrado lo que ella anhelaba. La pasión ahora requería acción, y su mente empezó a formular estrategias. A medida que la conversación con Alfredo se desvanecía en la atmósfera, María se dio cuenta de que debía ser clara en sus expectativas y prepararse para el desglose detallado que él seguramente necesitaría. Voy a prepararme, buscaré la manera de proyectar mis sueños de forma realista. No me voy a rendir, pensó. Esa determinación comenzó a crear un rumbo claro en su mente. A la mañana siguiente, mientras el sol apenas empezaba a asomarse, dejó su casa con una lista y una decisión en la mano. Tenía que entender los números, emular el enfoque de un empresario. Un sentido renovado de propósito la empujaba a salir, a luchar por lo que amaba. Sin embargo, cuando llegó a la biblioteca local, presenció un grupo de emprendedores discutiendo animadamente sobre sus propios retos. La tensión creció cuando un conocido de su niñez, un rival en el ámbito del café, hizo su aparición, dejando una estela de incertidumbre. Las chispas se encendieron. La competencia no solo podía ofrecer consejos, sino que podría representarle un obstáculo. María sintió en su interior como cada latido se intensificaba. ¿Sería este encuentro una oportunidad para aprender y elevar su visión, o la chispa que encendería una rivalidad peligrosa? En esa incertidumbre se encontraba la dirección de su futuro. Su pulso aumentó, quizás, lo que vendría a continuación podría ser la clave para abrir nuevas puertas, pero también un abismo que podría engullir sus sueños. La decisión estaba ante ella. ¿Tomaría la oportunidad de aprender o se enfrentaría a los desafíos de frente en una batalla por la supremacía en su pasión? ¿Sería capaz de confrontar a su adversario y encontrar la fortaleza para crecer en las áreas donde más necesitaba mejorar? La sala de la biblioteca estaba impregnada de una mezcla de aromas, papel viejo, café recién hecho y el ligero susurro de ideas fluyendo. María se detuvo en la entrada, absorbiendo los rostros y las voces de los emprendedores que la rodeaban. Sentía que el aire vibraba con energía, cada conversación era un escenario de sueños en construcción. Sin embargo, su mirada se centró en Diego, aquel antiguo rival, cuya presencia iluminaba una sombra de inseguridad en el corazón de María. Diego siempre había tenido un don natural para atraer clientes.
Sus cafés tenían ese toque especial que parecía ofrecer magia en cada sorbo. María se preguntaba si tras esa fachada carismática había una mente perspicaz. Repentinamente, la voz de su mentor interior emergió entre sus dudas: no estás aquí solo para competir, sino para aprender. Se acercó con determinación. Sabía que la vulnerabilidad era un paso crucial, confrontar el miedo sería clave para su crecimiento. Hola, Diego, saludó con una sonrisa que ocultaba una mezcla de nerviosismo y resuelta ambición. El aluvión de recuerdos y rivalidades la golpeó, pero su voz se mantuvo firme. Estoy buscando cómo mejorar mis proyecciones, me preguntaba si podrías compartir algo de tu experiencia. El ceño de Diego se relajó y se convirtió en una expresión de sorpresa, luego en interés. Claro, María. Nunca pensé que dirías eso, respondió, asintiendo. Fue un primer paso positivo, un pequeño triunfo. María sintió la sangre fluir más libremente por su cuerpo, energizando su determinación. La conversación pronto se centró en números, costos, márgenes, estrategias de marketing. Mientras Diego compartía sus insights, María no solo escuchaba, sino que comenzaba a asimilar cada pedazo de información como si fueran ladrillos para construir su propio imperio. Se dio cuenta de que el miedo a la competencia podría transformarse en una oportunidad para crecer. Sin embargo, cada paso hacia la comprensión de la mecánica de su negocio le planteaba dilemas éticos. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar para ser competitiva? Siempre había creído en la colaboración y el compartir, pero ahora que sentía la presión de crear un legado para Valentina, la ambición podía oscurecer su juicio. Con cada dato que Diego le proporcionaba, un nuevo desafío surgía en su mente. Comenzó a preguntarse si el enfoque en los números podría desplazar el calor humano que deseaba infundir en su café. ¿Sería capaz de equilibrar la pasión con la frialdad de los números? La idea de sacrificar su integridad para ser exitosa en el mundo empresarial la remecía, generando dudas que se arremolinaban en su interior. El intercambio se intensificó, y María sintió que cada respuesta de Diego no solo iluminaba aspectos operativos, sino que también desnudaba sus propias inseguridades. Con cada revelación, un talón de Aquiles suyo se dejaba ver, el temor a que su visión no lograra la solidez que ella misma exigía. A medida que la charla se adentraba en la mecánica de las proyecciones, un pensamiento creciente ocupó su mente: necesitaba experimentar en terreno. Participar en eventos de degustación o colaborar en pop-ups sería crucial para ganar experiencia práctica. Pero, ¿cómo haría esto sin sacrificar el tiempo que podría dedicar a Valentina? La lucha entre el desarrollo profesional y la dedicación maternal arrojaba luces sobre sus mayores inseguridades. Terminada la conversación, María se despidió de Diego con una mezcla de gratitud y ansiedad. Mientras se alejaba, sus pasos estaban cargados de un nuevo sentido de propósito. Había encontrado un aliado inesperado en su antiguo enemigo, pero quedaba un análisis más profundo por hacer: la necesidad de hacer ajustes que no solo beneficiaran su negocio, sino también su vida personal. En su próxima reunión con Alfredo, María se enfrentaría a la pregunta crucial sobre cómo balancear esos mundos desiguales. Con cada decisión, podía estar construyendo un futuro brillante o arriesgándose a perder de vista sus valores fundamentales. El desafío ahora era claro. Con la mente agitada y un corazón decidido, se dio cuenta de que cada paso hacia adelante traería su propia carga de decisiones difíciles. ¿Seré capaz de transformar este encuentro en una oportunidad de crecimiento genuino o caeré en la trampa de la rivalidad? Se cuestionó. Mientras el eco de los pasos resonaba en la biblioteca, la historia de María se tornaba cada vez más complicada. Era un viaje hacia el desarrollo personal y profesional, pero una oscura sombra se cernía sobre su futuro. Un desafío estaba por llegar. ¿Podría María encontrar la salida antes de que las decisiones la atraparan en un camino del que no podría regresar? María se despertó una mañana, sintiendo que el aire frío de la ciudad había cambiado de significado. El día que tanto había esperado finalmente había llegado. Después de semanas de preparación, estaba lista para presentar su proyecto ante Alfredo, quien, a través de su influencia, había logrado reunir a un grupo de inversores interesados en apoyar negocios como el suyo. Este era su momento, y con un profundo sentido de determinación, decidió que no se permitiría el lujo del miedo. Mientras se miraba al espejo, recordó sus inseguridades y las dudas que la habían acompañado en este viaje. Se dijo a sí misma que había recorrido un largo camino desde aquellos días oscuros, y que cada pequeño paso había sido una victoria. Con su libreta en la mano,
que contenía no solo sus recetas, sino también su visión, salió hacia la reunión con la convicción de que estaba allí para quedarse. Al llegar, el ambiente era vibrante. Se notaba un entusiasmo colectivo, un cambio latente que prometía transformar vidas. Alfredo la recibió con una sonrisa, y su aliento se expandió con la seguridad de que este apoyo podía ser el trampolín que tanto necesitaba. El momento más crucial llegó cuando se colocó frente a un grupo de potenciales inversores. Con el micrófono en la mano y el corazón acelerado, comenzó a hablar. En sus palabras no solo había estadísticas y proyecciones, sino la historia de una madre luchadora que había logrado resurgir. Al compartir su pasión por la cocina y su sueño de crear un espacio inclusivo para la comunidad, sintió que su voz se fortalecía. Este café no solo será un negocio, será un hogar para quienes buscan ser escuchados y valorados, dijo. Al ver los rostros de los inversores, se dio cuenta de que su autenticidad resonaba. Ella no solo era una madre en busca de un camino, era una mujer decidida a cambiar su destino y el de su hija. Al finalizar su presentación, los aplausos resonaron en la sala. Algunos inversores se acercaron a ella, interesados en recibir más información. La sensación de empoderamiento que la inundó fue insoportable. Había transformado su vulnerabilidad en fortaleza, había conquistado sus miedos. En los días siguientes, las conversaciones con los inversores se intensificaron. María se sumergió en el mundo de los negocios, pero esta vez dispuesta a trabajar sin olvidar su esencia. Se rodeó de mentores, incluidos aquellos que antes consideraba rivales. Su relación con Diego evolucionó de competencia a colaboración. Decidieron trabajar juntos en un evento de degustación, creando un espacio de creatividad donde ambos pudieran exponer sus productos. La competencia se convirtió en camaradería. Alfredo, consciente del impacto emocional que ese encuentro había tenido en ambos, comenzó a definir su enfoque hacia el desarrollo personal. Se dio cuenta de que sus inversiones no solo debían generar ganancias, sino también fomentar el crecimiento de las personas detrás de cada negocio. La conexión que había formado con María y su historia no era solo un trato comercial, sino un compromiso real hacia un cambio transformador. Cada día laboral se sentía como un triunfo. María no solo estaba construyendo su cafetería, estaba creando un espacio donde las individualidades fueran celebradas, un lugar donde cada cliente podría ver reflejado un pedazo de sí mismo. Las noches de música en vivo y las sesiones de café se convirtieron en eventos esperados en el barrio. La comunidad empezó a gestionar campañas para apoyar su negocio, y María se sintió completamente integrada en un círculo de reciprocidad. Finalmente, después de varios meses de arduo trabajo e innumerables retos, María pudo abrir las puertas de Cafetería de María. En ese día inaugural, cientos de voces llenaban el aire de alegría y risas. María miraba a su alrededor y, al ver a Valentina correr feliz entre las mesas, se sintió completa. Había logrado no solo su sueño personal, sino también un espacio para que otros pudieran compartir sus propias historias. La energía de la comunidad la envolvía, y la felicidad que emanaba de cada rincón le recordaba que el esfuerzo había valido la pena. Este viaje no fue solo sobre un negocio, fue sobre la transformación profunda de dos vidas. María ahora no solo era una madre luchadora, era una empresaria reconocida, parte de un ecosistema de apoyo mutuo y, sobre todo, la versión más auténtica de ella misma. Alfredo, por su parte, aprendió que el verdadero éxito no reside en las cifras, sino en el impacto que una persona puede tener en la vida de otra. María había llegado a la cima de su montaña personal, y aunque sabía que el camino no siempre sería fácil, estaba segura de que iba a seguir adelante. Había probado que el cambio verdadero es posible cuando el corazón está en el lugar correcto. Ahora, mientras miraba su cafetería florecer, una nueva pregunta la llenaba de emoción: ¿en qué nuevas aventuras se embarcaría a continuación? Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Este es el momento de mostrar su apoyo. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Y no esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.